Visto. Amén. Adelante, hermano. Amén, gloria a Dios. Para mí es un privilegio, los- todos aquí, de verdad que espero que estén todos receptivos para que el Señor nos ministre, porque sabemos que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra y que es cortante como tanto para allá como para acá, siempre nos ministra. De verdad que para mí es un privilegio. Gracias por la oportunidad. Eh, Oramos para que el Señor tome el control. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, prepara los corazones, Señor, que esta noche sea de bendición para que tu palabra, Señor, sea esa palabra que afirme, Señor, porque yo sé que aquí hay identidad, Señor, que hay hombres y mujeres, Señor, que tienen un ministerio poderoso, Señor, que solo necesitan, Señor, a ser afirmados en tu palabra, en lo que tú ya nos entregaste, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, el hermano Alex, cuando me invitó, que me dijo que el Señor había puesto en su corazón, empecé a orar y el Señor lo que me ministró fuertemente fue esa palabra de identidad y carácter, porque Él no dejó eso a nosotros más que cualquier otra cosa. Cuando Él vemos que Él vino a su ministerio, Él podemos ver que el Señor afirmó su identidad antes de cualquier cosa, antes de exhibirlo ante todos los fariseos. Esto lo encontramos en Mateo 3:16. Y lo voy a leer, que la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos que el Señor, cuando expone a Jesús en el ministerio, Él lo que primero abre los cielos no es para exponerlo y bendecirlo o darle poder, solamente le dio identidad. Entra con una palabra diciendo: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Afirmó la identidad por el cual él lo había mandado. Recordemos que Él en el principio, Él cuando nos hizo a nosotros, ellos hicieron al hombre a imagen y semejanza. Porque por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso que nosotros tenemos esa identidad muchísimo antes de la fundación del mundo. El Señor llegó y nos afirmó a su imagen y a semejanza. Por eso que nosotros tenemos que estar afirmados en la identidad que Jesús nos ha dado, en la identidad que Jesús ya nos entregó. Porque vemos que en el jardín del Edén el enemigo vino y robó esa identidad metiendo el pecado. Pero cuando vino el segundo Adán y nos entrega esa identidad que dice: mayores, yo me voy, les conviene que yo me vaya, porque mayores cosas harán después de mí. Así que vemos al Señor cuando Él fue tentado, podemos ver en Mateo, a partir de Mateo 4 en adelante, que el enemigo viene y lo tienta. Y lo primero que él le quiere quitar es: si tú dices que eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. O sea, recordemos que Jesús es la roca, Jesús es la piedra. Él estaba tentando con la imagen, con el símbolo que Jesús desde hace mucho venían hablando de él en el Antiguo Testamento, que era la roca. Se dice que hay una roca que seguía a Israel. Entonces el diablo lo que vino fue a meterse contra la identidad de todo de Jesús. Vemos que a partir de ese entonces empieza él a tentar a Jesús con para que él sea por el piso sobre la identidad. Pero Jesús, ¿cómo lo vence? Jesús no lo venció dándole ni siquiera un golpe. Jesús lo que le dio fue palabra. Está escrito, escrito está y escrito está. Es por eso que hoy en día nosotros, la identidad que nosotros nos tenemos es la palabra de Dios. Jesús nos la dejó toda aquí implantada. Él es el verbo está con nosotros y el verbo nosotros tenemos que ingerirlo. Como dijo, no de todo pan, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene del cielo. O
sea, que sale de la boca del Padre. Vemos que el Señor ya nos dejó la herramienta. En Efesios están las armaduras, pero si nosotros no tenemos esa identidad, nosotros no vamos a poder usar esa armadura efectivamente. ¿Por qué? Porque la vamos a tener engrietada. Vamos a tener esas armaduras que no las vamos a tener fortalecidas en Cristo Jesús. Hay varios versículos que nos afirman en la identidad. Están como, se los voy a leer rápidamente. El versículo que está en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Recordemos que nosotros venimos de una caída pecaminosa que siempre y pecábamos y a veces hasta pecamos deliberadamente, pero ahora cuando nosotros tenemos esa identidad en Cristo, que sabemos que no queremos entristecer al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos sellaron, que nos selló cuando nosotros recibimos a Cristo y ahora nos están entrenando, quitando algunas cositas, porque también hay una parte muy importante que yo compartía con un hermano y quiero compartirlo con ustedes, porque sé que aquí hay hombres de guerra, hay mujeres de guerra, que mira, nosotros cuando llegamos a Cristo, nosotros llegamos y pasamos por la mano del alfarero. Viene Jesús y nos está empezando a quitar cosas. Viene y nos está quitando y añadiendo las cositas que nosotros tenemos. Ya cuando estábamos en el mundo decíamos malas palabras, ya empieza a quitárnoslas. Cuando estábamos en el mundo vestíamos mal, ya nos hace redarguir cuando ya nos tenemos que vestir adecuado, una postura de servicio, es muchas cosas que el Señor va a ir amoldando, ¿verdad? Pero hay mucho más que eso. Nosotros cuando ya el Señor estamos listos, que ya estamos esa vasija, que ya nosotros podemos pasar ahora a ser forjados. ¿Cómo así? Sí, porque no, acuérdense que la palabra también dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Nosotros tenemos que ser esos hombres, esas mujeres de Dios que vamos a arrebatar el reino de los cielos, porque tú y yo fuimos instituidos de antes de la fundación del mundo. Y más adelante les voy a decir un ejemplo por eso. Pero nosotros aquí lo que le quiero compartir también es de la formación. Cuando Cristo viene, cuando nosotros venimos a Cristo, nos quitan, nos añaden y nos quedamos, ya vamos a la iglesia, escuchamos alabanza, escuchamos el culto, pero ahora viene otra cosa, viene otra etapa, donde nosotros pasamos a ser formados, a ser forjados en Cristo Jesús. ¿Cómo así? Es porque ahora viene que vemos a muchos hermanos que a veces hasta uno dice, no, yo no voy a hablar porque siempre cuando hablo de Jesús es una batalla, es una guerra y nos quedamos ahí estancados en esa formación con la Biblia debajo del brazo. Y vamos para la iglesia y vamos ahí, alzamos las manos, lavamos a Dios, hacemos lo básico y no queremos más guerra porque no queremos esa batalla, cada vez que hablo de Jesús es una guerra, una guerra. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ser valientes, como dice la palabra, y arrebatar lo que ya está instituido desde hace la fundación del mundo. ¿Por qué forjarnos? Nosotros cuando somos forjados, recuerden bien que va a ser duro, sí va a ser muy duro, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás forjando o un forjador está forjando una espada? La espada no se forja así de bonita, que mira que ya la hicieron y está brillante, no. La espada para forjarla, primero tiene un propósito y el propósito es ir a la guerra. Pero antes de ir a la guerra, está siendo forjada por un herrero que le está dando golpes, que le está metiendo en el fuego, que le está metiendo a temperaturas altas, que la está metiendo a temperaturas bajas y le vuelve a dar golpes, le vuelve a dar golpes y está siendo forjada para cuando venga esa batalla, esté dispuesto, esté lista para ese encuentro, para esa guerra que ya va a venir, porque él también dice la palabra, preparaos para el día malo. Todos vamos a pasar, hasta Jesús pasó por el día malo. Entonces nosotros tenemos que saber prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Como dice su palabra, no te apartes de mí. Le dijo a Josué, no te apartes de ella, ni de día ni de noche.
porque yo estaré contigo. Entonces nosotros, hermanos, lo que tenemos es que alimentarnos bien y saber que estamos en una batalla, estamos en una guerra, que nosotros tenemos que ser esos valientes, esos hombres y esas mujeres valientes, que vamos a decir, sí, heme aquí, Señor, yo voy a liberar a mi familia, yo voy a liberar a mis hijos, yo voy a encaminar, porque acuérdense cuando los guerreros se paran en principio de guerra, en principio de la batalla, son los que siempre llevan los más, la leña, como dicen, los golpes más fuertes. Pero tú y yo somos los que estamos dispuestos a pararnos en la brecha por nuestra familia, a pararnos en la brecha por el reino de los cielos, porque el Señor nos ha entregado esa identidad. El Señor siempre cuando nos llama, Él nos viene y nos deja una identidad, tanto como ahorita les leí en el Nuevo Testamento, que fue la mejor enseñanza, que es el Maestro Jesús, como también en Jueces. En Jueces 6, de 6, 10, 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esta era Gedeón. Y Gedeón cuando el que iba a librar una batalla, que iba a librar al pueblo de Israel de una idolatría terrible, de una idolatría que estaban, y los guerreros contrarios venían y les robaban el alimento, estaban pasando por una catástrofe existencial y todos estaban sin identidad. No, tenían un Dios poderoso, tenían un Dios que los sacó desde Egipto, pero les habían robado y les habían quitado esa identidad de que Él todo lo puede. Solamente tenían que clamar a Él. Pero Él, cuando se le aparece a Gedeón, le dice, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón lo único lo que le dice, yo, si yo soy el más pequeño en mi familia y vengo de la tribu más pequeña. Y le vuelve a repetir, hombre esforzado y valiente. El Señor siempre cuando se nos va a aparecer a nosotros nos va a venir con esa actitud de identidad, de que tú estás conmigo, ve que yo te voy a enviar. El Señor no quiere que nosotros andemos en derrota. Él quiere que nosotros andemos siempre en victoria porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Lo que pasa es que nosotros, el enemigo quiere eso, robarnos siempre la identidad, quitarnos ese carácter. Nosotros a veces no hacemos nada con el don y no tenemos identidad. El don es muy valioso, es un regalo, un obsequio que el Señor hace para nosotros, nos entrega. Pero si nosotros tenemos un don y no lo tenemos una identidad firmada, cuando vayamos a liberar a un endemoniado y nos diga, como a Jesús le decía, echa los espíritus inmundos por el príncipe de los demonios, por Belcebú. O sea, si él no estaría afirmado, si él no hubiera estado afirmado en su identidad, él se hubiera de, pero es que mira, sano la gente y no me hace caso, o sano la gente y siempre me han contra mí. Él sabía a lo que había venido. Él no miraba atrás, siempre estaba enfocado en lo que el Padre ya le había asignado. Y nosotros, eso es lo que tenemos que, cuando nos entregan un regalo, ese obsequio, que es un don, saber tener primero carácter, porque el carácter es el que nos va a llevar a ser ese hombre y esa mujer que va a dejar un legado, una afirmación en lo que Dios te llamó. Yo escribí algo para ustedes que se lo voy a leer, que es el talento versus el carácter. El talento es muy importante, pero escuchen esto, mira, el talento te abre puertas, el carácter te mantiene dentro. El talento es suficiente para darte una oportunidad, para hacer que la gente te mire y piense que eres lo que se necesita, pero no te equivoques. Eso no te garantiza nada. El verdadero éxito no se trata de un momento de brillantez. Acuérdense que la estrella fugaz es linda, pero ya se fue. La estrella fugaz pasa, pero después no la vemos. Vemos en las estrellas que están ahí afirmadas, que están brillando y no, hacemos, no vemos la huella que dejó esa estrella, solamente pasó y ya. Se trata de constancia, de resistencia, de quién eres cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Qué haces cuando nadie te observa? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para mantenerte lo que ganaste? Eso no es talento, eso es carácter. El talento llama la atención, pero el carácter deja una marca
puedes ser el más inteligente o el más rápido o el más brillante. Pero si no tienes la determinación para soportar la presión, para levantarte después de caer, entonces alguien más con menos talento, pero con más carácter, ocupará tu lugar. Así que recuerda, si quieres dar, necesitas algo más que la habilidad, necesitas la voluntad de ser imparable en tu carácter. Es por eso que nosotros lo que le compartía de que el talento sí te abre puertas, el talento te puede hacer brillar, pero no solamente cuando brilles vas a tener esa afirmación y después cuando vengan los problemas, cuando vengan las discusiones, cuando venga la persecución, ¿qué carácter nosotros vamos a tener? El carácter de Cristo Jesús, el carácter que cuando él sanaba y lo criticaban, él se mantenía firme, él sabía quién era, que él seguía sanando, él seguía haciendo la obra de su Padre, que vino a hacer la obra y vino a liberarnos. Él fácilmente podía haberse ido, como lo dijo, le dijo a Pedro, Juan, ¿tú crees que yo no mando a llamar legiones de ángeles y vienen a socorrerme? O sea, él nos demostró que él estaba por amor. Él vino con esa función determinada y con ese carácter que Dios le había mandado, esa determinación. Porque en la palabra de Dios también en Efesios 1:5 dice, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. La voluntad de Jesús, la voluntad del Padre es que nosotros ahora seamos adoptados, que nosotros ahora seamos esos hijos que van a representar el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra. Vemos que nosotros, cuando Jesús nos llama, nos enseña a orar, que les dice a los discípulos, Él les dice, enséñanos a orar. Y Jesús les recita, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, que nosotros sabemos que tenemos un Padre que está en los cielos. Venga a nosotros tu reino. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Nosotros no podemos estar diciendo o contaminándonos del mundo. No es que vamos a ser religiosos, pero las cosas del mundo nosotros tenemos que saber hacer un stop. No es que vamos a hacer ahora cerrarle la puerta al mundo, porque también vemos la enseñanza de Jesús que solo andaba, él se metía donde estaba un pecador, donde estaba la prostituta, donde estaba el mundo. Él era accesible. Recuerden que muy importante es nosotros tenemos que tener fruto, pero los frutos tienen que ser alcanzados. Un árbol que es alcanzado, que es alcanzable para agarrar los frutos con la mano, se la agarra con la mano. Pero aquel árbol que se le ve muy lejos y tiene fruto bueno, lo que va a recibir es piedra. Lo que para poder tumbar ese fruto, lo que le lanzan es piedra o palazo. Entonces, el Señor quiere que nosotros también seamos asequibles a todos esos frutos y poder nosotros repartir ese reino de los cielos. Porque como dice la palabra, despiértate tú que duermes para que la luz que Cristo puso en ti resplandezca. Él dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? La sal, cuando cada uno aquí llega y se toma una cucharada de sal, ¿qué es lo que va a ir a comer? ¿O qué es lo que va a ir a hacer? A llenarte de agua. Y él que dice, yo soy los ríos de agua viva. Entonces nosotros tenemos que darle esa sal a esa gente, darle la sal a las personas para que corran a Cristo, no para que corran a nosotros. Si nosotros somos la sal, nosotros la llenamos de sal para que queden sedientos. Y esa sed solamente la va a saciar Jesús. Solamente la va a saciar Dios, porque nosotros hicimos el trabajo. Nosotros los dejamos sedientos y ellos fueron hasta a la base, que es la fuente del Señor Jesucristo, que es los ríos de agua viva. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que estar con esa identidad firmada. En Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esa es una identidad que nosotros tenemos, que ya no tenemos condenación.
Nosotros ya, el Señor pagó el precio por nosotros. Ya tenemos que estar libres, ya tenemos que estar sanos, en victoria. A veces nosotros no dejamos que las enfermedades lleguen a nosotros porque nosotros no conocemos que por sus llagas nosotros fuimos curados. A veces el Señor tiene que decirnos, ¿por qué dejas que te quiten lo que yo ya te entregué hace 2000 años? Y si dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, nosotros tenemos que levantarnos en fe, creerlo, para que veas que nada te va a detener. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, el Señor, como le estaba diciendo en principio, el Señor nos preparó desde hace la fundación del mundo. Él ya dijo que tú ibas a ser un profeta, que tú ibas a ser un evangelista, que tú ibas a ser un hombre de Dios, que una mujer de Dios, una salmista, todo en Cristo Jesús. Cuando ya se habló tu nombre, el enemigo se levanta. Por eso que hoy en día nosotros tenemos tantas batallas. Hoy en día nosotros tenemos tantas dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo atacados por las tinieblas. Muchas veces, ¿y por qué le digo esto? Mira como Job. En Job, él fue al trono de Dios y le dijo, ¿tú de dónde vienes? Y el Señor le dice, el diablo le dice, de rodear toda la tierra. Y le dijo, ¿viste a mi siervo Job? Y él dice, sí, pero tú lo tienes rodeado. Entonces el enemigo sí había tentado buscar meterse en Job. Pero lo que pasa es que Dios tenía el cerco protector de él, en él. Y vemos que mucho, esta me lo reveló la otra vez el Señor, que yo dije, wow, sí, tienes razón. Porque es que muchos han escuchado del endemoniado el ganadero, el que tenía una legión inmensa. Vemos que se levanta tempestad cuando Jesús viva. Se levantan las tinieblas para que no lleguen a ese lugar. ¿Pero por qué? Porque ya se habló de ese endemoniado antes de la fundación del mundo y vino el enemigo a quitarle la identidad que Cristo Jesús había puesto. Dijeron en el cielo o dijeron antes de la fundación, este hombre va a llegar donde mi hijo no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque Jesús cuando llega y no lo dejaron entrar en Gadara, ¿el qué hizo? Él lo que hizo fue enviar al hombre, al endemoniado de ganadero, que ya fue libre. ¿Por qué? Porque Jesús ya eso lo habían hablado hace antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que el diablo escuchó, las tinieblas escucharon y vinieron contra la identidad de ese hombre, contra la identidad de él, a endemoniarlo, a ponerlo por el piso. Estaba desnudo, rompía las cadenas, nadie le iba a creer. Él lo que agarró fue y le destruyó la identidad que todos lo sabían en esa región, que todo el mundo lo sabía. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? A romper y a quitar todas las artimañas del enemigo, a hacer lo que ya se había estipulado desde hace la fundación del mundo, que él sabía que en esa región no lo iban a aceptar, pero a él sí. Entonces, por eso es que vemos que Jesús cuando se está yendo, que le dicen los que estaban ahí, los que vivían, no, 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 vete, vete. Él no se puso a pelear, ok, ok, nos vamos. Y el endemoniado, sí, él no dice el nombre, por eso le sigo diciendo el endemoniado, vamos a decir, el ganadero, se quiere ir con Jesús. Y yo me preguntaba, pero Señor, te quería seguir, pero Jesús siempre va más allá que nosotros. Él le dijo, no vengas. Ve y diles a los tuyos lo que Dios hizo por ti. Entonces vemos que se convirtió en el primer evangelista enviado por Jesús. Lo que ya se había estipulado antes de la fundación del mundo fue hecho. Dios siempre va a usar las artimañas del enemigo a favor de él. Él piensa que está ganando la batalla, pero Dios siempre la revierte.
Dios siempre la acomoda a su favor. Él siempre va a estar en victoria, aunque tú digas cómo lo va a hacer. Es ahí donde vas a ver la mano poderosa de Dios, porque también dice su palabra, mi mano está extendida. ¿Quién la hará retroceder? Y es donde nosotros tenemos que afirmarnos, saber que Jesús está con nosotros, que Él ya nos entregó esa identidad, Él ya está dentro ahora de nosotros, que nosotros todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que yo pueda hacer porque ya tengo esa identidad de hijo, esa semejanza divina. Nosotros vemos que el Señor ve a muchas personas como su... Mira, hay una parte en la Biblia que el Señor no nos da esa identidad por de cualquiera. Él nos dice, alzarán las alas como las águilas. No dice, no, como una ave van a estar volando, no, águilas. Una águila es una ave muy poderosa. Hay aves más grandes que las águilas, pero la águila es determinada a lo que está haciendo. Vemos también que el Señor nos dice, te renovaré las fuerzas como el búfalo. Vemos que el búfalo, cuando está más cansado, es que se le renueva la fuerza y lo que hace el búfalo en contra de los en cambio de los demás animales es que cuando viene una tormenta, el búfalo va corriendo hacia ella. ¿Por qué? Porque el búfalo dice, si yo la agarro ahora, voy a salir de ella pronto. Mientras que los otros, tarde o temprano, le va a llegar la tormenta, el búfalo ya va por la mitad y ya está pasando. Esa identidad nos la da el Señor. Nosotros también tenemos esa identidad que es como que nosotros somos leones, hijos del rey de la tribu de Judá. Entonces vemos en el Viejo Testamento también esa identidad plasmada en los guerreros de David. ¿Por qué? Porque vemos que en la palabra dice que ellos tenían las caras como leones. Eran porque los hombres eran unos guerreros que reflejaban ya esa identidad. No es que se le puso la cara, es que la identidad que ellos tenían reflejaban ese carácter, esa valentía que ya no tenían. El león no tiene miedo. El león cuando ve un animal, él va para allá y se le enfrenta, así sea un elefante, pero él va hacia adelante porque no tiene miedo. Y esa identidad nosotros nos la entregaron. Y qué casualidad. Dice que en Dios no hay casualidad, ¿no? Pero mira, hay alguien que está allá arriba que tiene las cuatro caras. Cara de buey, cara de águila, cara de león y cara de un hombre, o sea, de un ser divino, de humano. Entonces, vemos que hay una identidad divina que nosotros la podemos activar para que nosotros en esa batalla, en ese conflicto, en esa circunstancia, nosotros la vamos a activar. ¿Por qué tú crees que a Daniel no se lo iban a comer los leones? El ángel, cuando le aparece a Daniel, el ángel iba a proteger de que no pelearan con Daniel. Obviamente, son leones y lo iban a destrozar, pero los leones no, que eran, no se lo iban a comer. Ellos vieron a un león ahí. ¿Y qué hacen los leones cuando están en tribu? Hey, el alfa soy yo, a defender el territorio. ¿Por qué? Porque el león no come león. Así que nosotros vemos que esa identidad estaba ahí plasmada en todos esos hombres de Dios, esos guerreros del reino de los cielos. Y nosotros hoy tenemos esa identidad metida adentro. Nosotros tenemos esa identidad aquí que nos va a activar en todas las circunstancias. Y nosotros queremos esa bendición para que nosotros andemos en gloria, de gloria en gloria. Acuérdense, con esto cierro, para que hay muchas, si tienen unas preguntas o el hermano hay unos que el hermano quiere completar algo. Recordemos que las bendiciones son añadidura. No es que nosotros estamos buscando las bendiciones, porque mira, en la Biblia nos deja reflejado que Jacob, cuando estaba luchando por el ángel, él estaba luchando por su identidad. ¿Por qué? Porque él es cuando le dice al ángel, bendíceme, bendíceme. ¿Pero qué te voy a bendecir? Si tú ya vienes de Labán ya millonario, tú le estás mandando a tu hermano, ya le estás mandando ganado, o sea, él salió millonario, él salió con una fortuna de Labán ya grande, pero Jacob aún seguía ahí, bendíceme, 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 bendíceme. Y él se acuerda que él le dijeron, no, cuando tú saliste del vientre de tu madre,
tú saliste agarrado del talón de tu hermano. Entonces, él se aferró ahí. Entonces, aquí hay un nuevo nacimiento. Aquí hay un nuevo nacimiento. Yo no te voy a soltar. Y el ángel, suéltame que ya viene el alba. Ese ya está rayándose. No, no, yo tengo que nacer de nuevo. Aquí yo me aferro. Y es que él, hasta que el ángel no llegó y lo bendijo y le cambió el nombre afirmando su identidad, que desde el vientre de su madre estaba peleando con el hermano, él nos soltó el ángel. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos esa identidad en Cristo Jesús que nos fue dada desde antes de la fundación del mundo, que nosotros estamos más afirmados con Él, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Eso lo quería compartir, mi hermano. Aleluya. Gracias, mis amados. Vamos a abrir un paréntesis de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para el pastor, alguna aportación a los hermanos que se acaban de conectar, este es el momento para alguna pregunta si tienen para el pastor. Yo tengo una pregunta para el pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Y mi pregunta es que nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es nuestra imagen como comportamiento para enseñar a los demás que Cristo sí vive dentro de nosotros? ¿Sí me entendió? Sí, claro que sí. Sencillo. El amor. Simple. Nosotros hacemos la diferencia que somos embajadores del reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Amor. Nosotros vamos a hacer esa diferencia en tratando bien a las demás personas, aunque las personas nos traten mal, que ellos no entiendan que por qué, o sea, que vean esa luz que nosotros tenemos, que no paguemos como pagaban en el Viejo Testamento, mal por mal, sino mal por bien. Nosotros somos ese contraste, porque las tinieblas no van a poderse contener con el amor que Cristo puso en nosotros. Recordemos también que todo viene de Dios. No, nosotros no tenemos nada que dar. De hecho, hasta Jesús, cuando que le dijo, maestro bueno, él dijo, no me van a gloria a mí, porque me dice, bueno, si el único bueno es el Padre. Y como dice su palabra, todo don perfecto y toda buena dádiva viene de lo alto, viene del Padre de las luces. Entonces nosotros, cuando tenemos ese amor por dentro, no va a haber tiniebla que se mantenga. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta para el pastor? Y agregando un poquito a tu pregunta, hermano Kelvin, yo creo que esa es la mejor identidad que nosotros podemos tener, mostrarle al mundo, a la persona, quiénes somos en Cristo. Y es como decía el pastor, a través del amor, porque eso fue lo que Cristo vino a mostrarnos y enseñarnos a nosotros, a predicar con el amor. Adelante, Bernie. Tengo una pregunta así para el pastor Andy. Eh, la identidad, ¿cómo identificamos cuando somos atacados por el enemigo? Esa es la pregunta. ¿Cómo identificamos cuando el enemigo quiere atacar a un siervo de Dios? Pero cuando el enemigo quiere venir a atacarnos, siempre va a ser cuando que tú te das cuenta de que tú estás haciendo algo para el reino. Mientras que nosotros no hagamos nada para el reino de Dios, por eso es que tú ves que los impíos, la gente que está en el mundo, que hace que uno dice, bueno, pero este hombre no le sirve a Dios y está tan bien porque ellas tienen su recompensa. Pero nosotros cuando nos levantamos en la brecha de Dios a servirle al Señor, a hablar su palabra, a hacer las cosas correctas, van a venir batallas. En las tinieblas se van a levantar. De hecho, cuando ya nosotros aceptamos a Jesús, ya las tinieblas se levantaron contra nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el pastor? Adelante.
Sí, yo quiero preguntarle al pastor, ¿dónde yo puedo leer sobre las cuatro caras o los cuatro rostros que él estaba hablando de Dios? En Apocalipsis, digo la cita. Ok, pensé que era en Ezequiel. No, en Apocalipsis también sale, pero en Ezequiel también, ya te digo, ¿no? Gracias. Ya le digo. Tengo que buscársela. Mm, Ahorita se las comparto. Dale en, en Apocalipsis capítulo 4 versículos 6 al 8. Y también Ezequiel. De acuerdo, gracias, pastor. A los hermanos, si tienen alguna pregunta para el pastor, adelante. Buenas noches a los que se acaban de conectar. Amén, bendiciones, buenas noches a todos, un abrazo. Buenas noches, bendiciones. Bendición. Hagan preguntas. Ahora es el tiempo de la pregunta. No sean tímidos. Estamos en hermanos en Cristo. Así que pueden hacer preguntas. No, y también lo que hayan aprendido, lo que Dios también les enseñó en la palabra, pues también yo quiero aprender de ustedes. Amén, amén. Buenas noches. Quiero hacer una pregunta y un comentario también, porque a veces pensamos que tenemos batallas, pero también son consecuencias de nuestros pecados también. ¿Cómo saber la diferencia? Las batallas, como le dije el hermano, siempre vamos, el enemigo siempre sale, pero las consecuencias son las que, pero en las consecuencias, el Señor siempre nos va a ayudar para que esas consecuencias no lleguen sino hasta un cierto tiempo, porque nosotros sabemos que todos nosotros aquí, lo que nosotros cosechamos, lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar tarde o temprano, pero el Señor nos da la herramienta y nos ayuda para que nosotros podamos mantenernos en esa, viviendo en santidad, viviendo bajo la palabra y los estatutos del Señor. El Señor también nos va a librar de todas esas, de todos esos yugos, porque acuérdense que en David, él le dijo, él les dio a elegir cuando él censó al pueblo que pecó, él le dijo, hay consecuencias, pero ¿qué quiere? Que el pueblo te persiga que te castigue. Él dijo, castígame tú, porque tú eres misericordioso. En algún momento tú vas a detener tu mano. Y es en donde nosotros sabemos que el Señor nos instruye, las consecuencias vienen, pero el Señor es misericordioso. Y dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén, gracias. Yo quisiera aportar algún momentico, soy la esposa y perdón que no ponga la cámara. Podemos ver Adelante. cuando es una consecuencia o cuando es un ataque del enemigo, que no es una consecuencia de nuestros actos. ¿Cómo podemos discernir eso? Y vamos a la Biblia, que es donde está todo, y en la Biblia nos muestra todo. La Biblia dice que él estaba siendo perseguido. Elías estaba siendo si no me equivoco, creo que Elías, el que estaba Jezabel cayéndole atrás que lo iba a matar. Correcto. Entonces, él estaba siendo perseguido, él se asusta, estaba bajo ataque demoníaco, porque sabemos que el enemigo va a usar a personas, que tenga el enemigo legalidad para usarlos. Entonces, usa personas, ya sea de nuestra propia familia, ya sea
cualquier tipo de otra persona que nos ataca. Cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios fervientemente, van a venir ataques de las tinieblas. Cuando tú no tienes persecución, cuando tú no tienes críticas, cuando no se levantan en contra de ti, cuando no hay nada que te está persiguiendo, tú di, algo no estoy haciendo bien para Dios. Porque siempre va a llegar un tiempo en que va a ser el tiempo de bonanza, en que Dios tú vas a salir y vas a ser expuesto, pero antes de que tú seas expuesto, tú tienes que ser procesado. Antes de tú ser expuesto, tú vas a pasar por el desierto. Antes de tú ser expuesto, tú tienes que pasar por esa parte donde Dios te va a romper para después amarte y donde tú tienes que pelear. Entonces, Elías estaba en un punto donde se escondió, donde tenía miedo, que fue donde Dios vino y donde Elías le dijo, mátame, ¿acaso yo seré mejor que mis padres? Donde también le dice, es que yo soy el único que he quedado. El Señor le dice, no, hay 7 que no le han doblado rodillas a Baal. O sea, pero él estaba siendo perseguido y atacado por Jezabel, por él hacer la obra de Dios. O sea, él estaba enfrentando a las tinieblas. Él estaba yendo a hablar la palabra de Dios. Y por eso, entonces, es que él estaba siendo perseguido y lo querían matar. Ahí vemos que no es una consecuencia de un error que él había cometido o de un acto malo, sino es era porque él estaba haciendo el propósito de Dios. Pero podemos ver a la mujer donde la cogen en adulterio, ya después en el Nuevo Testamento, que está siendo atacada, la iban a apedrear, iban a acabar con ella, o sea, se levantó en contra de ella, y vemos a Jesús que escribe en tierra, y Jesús nada más dice, quien esté libre de pecado tire la primera piedra. Su conciencia los acusó a todos, ninguno la pudo. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. Pero no peques más. Ahí vemos la diferencia, que esa mujer sí estaba siendo perseguida, atacada, se levantaron en contra y la iban a matar por una consecuencia de sus actos. Entonces nosotros tenemos que examinarnos cada día en la presencia de Dios, levantarnos en esas madrugadas, buscar esa presencia al amanecer, como dice, de mañana y de madrugada yo te buscaré y buscaré tu rostro y te encontraré y el Señor se dejará ver. Y ahí podemos ver que nosotros, el Señor nos examina, nos ayuda a examinarnos, nos ayuda a vivir en santidad y siempre el Señor nos va a dejar saber cuando no es una consecuencia de algo que hicimos o cuando es porque estamos alineados haciendo su obra y se van a levantar en contra, pero sabemos que el Señor levanta bandera y pelea la batalla de sus hijos. Eso era todo lo que tenía que aportar. Dios me los bendiga. Dios le bendiga más, hermana. Gracias por su aportación. Es muy, muy cierto lo que se acaba de aportar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los cristianos muchas veces tenemos por costumbre cuando tenemos una situación, creemos que es un castigo o una maldición. Dios nos está castigando, que hice mal. Debemos también entender, mis hermanos, que muchas veces Dios nos está procesando. Estamos pasando un desierto, Dios nos está probando. ¿Cómo nosotros podemos tener victoria si no tenemos batalla? La batalla nos van a traer victoria. Ahí están los ejemplos de David. David, para llegar a ser un rey, tuvo que pelear con los leones, tuvo que pelear con los osos. Para poder vencer a Goliat, tuvo que vencer a Goliat para llegar a ser un rey. Nosotros vamos a tener batalla, nosotros tenemos que pelearla, pero debemos de saber que si Dios está con nosotros y Él venció el mundo, nosotros seremos vencedores también. Amén. Y hay que saber, ya aportando también lo de David, nosotros, antes de David, cuando fue, antes de ser rey, él pasó por la última batalla que fue cuando estaba en Ciclab. En Ciclab le robaron las esposas, le robaron todo, que de hecho hasta los mismos valientes que él lo estaban cuidando, estaban en contra de él ahora porque la pérdida había sido demasiado y todos estaban llorando, todos estaban en lamento. Perdón, y cuando eso vemos que David, lo único que hizo, él no fue a quejarse, no fue diciendo, oye, ¿por qué si yo soy fiel con ustedes? No. David fue la presencia de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Dime cuál es la dirección. Y vemos que después de eso, Dios le da la dirección y en 72 horas
lo coronan como rey. Saúl se muere y entonces la batalla más fuerte que tú vas a librar es la que ya están casi para que te coronen. Y es Así ahí es. donde tienes que seguir permaneciendo, permaneciendo, porque ya viene tu victoria. En Amén. el Así nombre de es. Jesús. Bueno, Amén. Dios bendiga, Qué pastor. Gracias por bonito su se tiempo. escuchó eso. Si tiene, Marlene por aquí, ¿cómo amén, están hermana. Dios todos? bendiga. Qué bueno verles, escucharles. Bendiciones, pastor. Yo quiero hacer, vamos a decir que una pregunta, pero dentro de la misma pregunta voy a hacer un comentario o algo que me sucede. Va un poco fuera del contexto de lo que estamos hablando, por así decirlo, pero es como una duda que yo tengo que no logro tal vez descifrar. A mí me sucede mucho que yo me despierto casi todos los días a las 3 de la mañana. Creo que se lo comenté anteriormente a Scarlett o se lo había comentado y me sucede muy constantemente. O sea, es como que yo estoy durmiendo muy profundamente y algo siento que me despierta, pero no por mal, no es algo que yo sienta temor o tristeza, sino es como ese llamado a orar. Entonces yo empiezo como a orar, como a visualizar también mi iglesia orando. Ejemplo, en mi iglesia queremos hacer un protemplo y el templo que no está hecho. Y justamente esta mañana yo me despertaba y era como una revelación, como que me decía, mira, tiene que orar, tiene que convocar a las mujeres, tiene que hacer esto. Eh, pero a veces, y Scarlett sabe, a mí me da miedo esas cosas, pero no un miedo malo, sino es como, ay, yo no sé cómo explicarlo, es como un sentimiento tan fuerte, tan acalorado dentro de mí que yo oro y me pongo como a llorar, entonces no sé qué significa o no sé por qué o qué yo debería hacer o por qué constantemente yo me despierto siempre así. Y si hay un significado más allá de lo que yo puedo interpretar, quiero que el pastor me diga, o, o por qué ese tipo de cosas me suceden, porque es muy constante, y yo como, como que me siento feliz, como que me siento bien, pero a la misma vez siento es como miedo, como de hacer lo que me dicen que haga. No sé si es confusa mi pregunta, pero o la pueden entender, pero es como algo así que me sucede. ¿Qué usted me puede recomendar, pastor, o orientar? Bueno, que te levantes el llamado. El Señor te está llamando para que tú seas esa intercesora, esa mujer de vallado. Acuérdate que en Ezequiel 22:30, Él dice, y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. El Señor está buscando, te está llamando para las profundidades para que tú te metas ahí, hagas esa guerrera, que sea esa intercesora por las personas, por la iglesia, por todo lo que estás diciendo, para que tú veas esa profundidad y el Señor te va a abrir los ojos y te va a, cuando ya que tú dices que no puedes porque te pones a llorar, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. O sea, Wow, tienes que meterte en el espíritu que vas a ver que llora, derrama tu espíritu ahí delante del Señor, porque es el Señor que te están llamando para que tú vengas a Él y te metas envallado con el Señor, para que veas cómo tus ojos se van a abrir y cómo vas a empezar a orar. Tu oración va a ser direccionada y no vas a, como dice, dice Pablo, no den golpes al aire, sino afilados ahí en el espíritu y vas a ver el cambio. wow, gracias. La palabra vallardo, ¿qué significa? Vallado, Vallado, ¿qué significa? vallado es como cuando tú edificas, como muro, cuando levantas muro. Ok, ok, gracias. Sí, la verdad es que, bueno, ahora usted estaba hablando y a mí se me estaban saliendo las lágrimas, y créanme que yo no soy llorona, es como un sentir tan profundo y wow, es increíble. Creo que sí que bueno, yo empecé ya a hacer caso y una de las cosas que manifesté
que quería hacer era un programa radial y mi programa ya tengo 2 semanas con él, se llama Diálogo con Propósito A y ver, la verdad es que estoy llevando personas, entrevistando, orando. No es totalmente, vamos a llamar cristiano o religioso, como lo llamamos en Dominicana, es como para todo el variedad de público, pero sí con un propósito, o sea, edificar. Es con un amén, propósito, o sea, hacer el llamado del Señor, es con el propósito de dar la palabra, es con el propósito de llamar al amor, a la acción, al reconocimiento, al amor propio, a tener una vida con sentido. amén, Y, y la verdad es que sigo en esto y gracias porque ustedes me animan. Yo tengo un reto muy fuerte. Yo soy la única cristiana en mi familia hasta ahora. En el nombre de Jesús declaro que muchos más amén, lo van a hacer y tengo ese sentir de que realmente las cosas sigan surgiendo en este camino. Y yo he visto la mano de Dios obrar en mí, así que lo amén, bendigo a todos. Gracias por tenerme en este espacio y que el Señor me siga ministrando para, como yo le digo, Señor, utilízame para tu obra. Heme aquí, yo soy tu hija, tu sierva y quiero servirte. Así que gracias. Feliz noche. amén. Bueno, Amén. Ah, el pastor Johan, adelante, tiene una pregunta, una aportación. Si era para aportar algo más eh, en el orden de lo que está hablando la hermana Marlenis, y es que ese sentir que ella siente, eso evidentemente y sin ninguna duda viene de parte de Dios, porque la mejor manera, el mejor filtro que nosotros podemos utilizar para saber si algo proviene de Dios es eh, mirando si choca con su palabra. Pero sin embargo, nunca el enemigo o la carne, como le decimos, te va a motivar a que tú ores. Nunca te va a motivar a hacer algo que vaya alineado al propósito de Dios. Y esta es la mayor evidencia de que ese sentir que tú tienes cuando te despiertas de madrugada es un llamado de parte de Dios. Amén. Dios habla de muchas maneras diferentes y podemos ver en Primera de Samuel cuando vemos que Samuel dice la palabra que ministraba en el templo, hasta que una noche escuchó que lo llamaron Samuel y él se levantó y fue donde el sumo sacerdote Elí, aquí estoy, Señor. No, yo no te he llamado, vuelve a acostarte, muchacho. Y esto pasó 3 veces hasta que ya Elí, por su experiencia como hombre de Dios, le dice, mira, cuando tú vuelves a escuchar la voz que te está llamando, contéstale, heme aquí, Señor, tu siervo te escucha. Amén. ¿Qué te digo con esto? Dios utiliza diversos medios, diversas formas de comunicarse con nosotros. Y ese sentir de tú despertarte a las 3 de la mañana, cada día, sentir esa motivación de orar, ese impulso de orar hasta el punto que se te saltan las lágrimas, eso yo lo veo como un llamado del mismo Dios, como decía el pastor Andy, Dios te está empujando con violencia para que tú hagas algo. Dios quiere revelarte algo, Dios quiere usarte y te está empujando para que entonces tú te rindas, tú obedezcas y cuando tú empiezas a obedecer, a caminar en esa obediencia, tú quieres que llore, Señor, de madrugada, pues voy a estar orando. Entonces ahí Dios va a empezar a revelarte lo que Él quiere enseñarte, a ponerte a interceder por las personas o las naciones que Él quiere que tú intercedas. Pero es cuando tú comiences a hacerlo ahora, pero te digo el mejor filtro que nosotros tenemos para detectar si algo viene de parte de Dios es cuando vemos que no choca con el propósito de Dios. Si se alinea al propósito, eso es de parte de Dios. El diablo no va a empujar a nadie a que ore. La carne lo que quiere es dormir. La carne lo que quiere es llenarse la barriga. No va a poner nunca en tu corazón la intención de ayunar, de leer la palabra ni de orar. Eso es definitivo. Es cuanto. Dios le bendiga. Gracias, de verdad, gracias. Las recibo tus palabras y me animan muchísimo, porque justamente lo que tú decías ahora fue lo que a mí me pasó en mi sueño de esta mañana, en mi revelación mientras oraba. El Señor me mostraba que hablara con todas las siervas de la iglesia y que la invitara a todas a orar a las 6 de la mañana. Me decía, levanta tu pueblo, levanta a todas las mujeres de tu iglesia, comunícale que tienen que ir a orar
por el templo y de verdad que yo me quedaba, yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a decir? Y es accionar a este llamado que me acongoja porque yo digo, wow, Señor, ¿por qué me has escogido? Y tener la fortaleza de hacerlo, el reto, pero yo sé que lo voy a lograr con el nombre de Dios. Amén. Ya para concluir, bueno, tenemos una segunda parte que Pero dame un permisito, por favor, que el pastor Joan va a continuar porque Andy tiene un compromiso también para despedir con él, porque él tiene un compromiso, él tiene que salir. Así que, Déjeme decirle al pastor Andy que sus palabras fueron muy claras y precisas. Muy bonito todo lo que habló él, tanto él como su esposa. Muy bonito todo, con la identidad. amén. Bendición para el pastor Andy. Kelvin, rapidito, por favor, porque él tiene un compromiso. que yo quiero hacer, y no quiero generalizar ni tampoco herir los sentimientos de nadie, que por qué a veces en la iglesia, si hay un hermano que tiene un problema, lo que hacemos es orar, y por qué los hermanos no nos juntamos y contribuimos entre nosotros y podemos ayudar a esa persona. Sé que la oración es buena, pero hay que hacer la obra también. Amén. Amén. Claro que sí, es que la palabra nos confronta con eso, porque él dice, si tu hermano, si tú ves a tu hermano que necesitas ayuda, no le digas mañana vuelvo y después y te ayudo mañana, sino que en ese momento a veces el Señor nos da. Yo tengo, lo voy a confesar cuando estaba en el grupo de evangelismo, yo estaba, me hiciste acordar eso, estábamos evangelizando en la calle y estábamos ahí. Yo llevaba estaba haciendo calor, yo me llego, me pongo mis zapatos que me gustaban y en ese momento, porque llego yo y estoy orando por el muchacho y no sé qué, y veo que no tiene zapatos, que los zapatos que tenían estaban medio rotos y yo, y me vino una prédica de un profeta que yo dijo que me hacía, el Señor hace recordar en ese momento que te hace ver la necesidad que tiene tu hermano para que tú la suplas, para que siendo tú que te estás dando cuenta, porque no es porque te vas a dar, que el Señor te está haciendo chismoso, por vamos a decir, no, es que tú te estás dando cuenta de la necesidad del hermano, tú tienes que resolver en ese entonces. Yo llego. ¿Y qué hago yo? Ah, bueno, voy a orar. Y era un muchacho. Voy a orar para que estábamos orando, el muchacho recibiendo a Jesús. Y esto lo digo o sea, tengo que decirlo así porque es un testimonio. Y yo, y cuando hago así veo los zapatos que no tiene zapatos. Y yo tenía mis zapatos preferidos. Yo, Señor, y yo siento, dale tus zapatos. Y yo, ¿qué? No, Señor, reprenda al diablo, no sé qué. No, y veo así, y yo, es que él no tiene, y llego yo y estoy con esa base, es que es un muchacho, él no tiene la misma talla que yo, le va a quedar grande. Y escucho, yo no te mandé a preguntarle, porque yo le llego y le pregunto, ¿qué talla, cuánto calzas tú? Y en ese momento me llega, yo no te mandé a preguntarle la talla. Señor. Y a la final me despojé de los zapatos de que yo tenía y anduve descalzo. Le entregué los zapatos al muchacho porque yo preferí mejor obedecerle a Dios, porque él me enseñó la necesidad que tenía en ese entonces el hermano. ¿Y qué cree? Evangelicé descalzo todo el día. Y no, ni una pullita ni nada se me metió en los pies. El Señor siempre te va a respaldar. Y ahora a mí los zapatos no me sobran porque el Señor siempre va a ser ese que te va a usar a ti, va a usar a los demás, para que siempre tú te des cuenta, como tú lo estás diciendo, que no se hagan la vista gorda, como decimos nosotros, que accionemos, porque Jesús siempre proveía. El Señor no solamente oraba y Señor a todos en el sermón del monte, cuando Él les dio de comer, él les dio de comer también. No solamente les dio de palabras, sino pongan a todos de 50 en 50. Y oró y les suplió el alimento. Porque nosotros también a veces, nosotros tenemos que accionar cuando el Señor nos da a demostrar. El Señor no te va a decir, no tienes que darle un millón a ese hombre. No, no es loco, el Señor no es loco.
El Señor sabe que uno no tiene 1 millón en ese momento, pero sí le vas a suplir un pan, le vas a suplir algo que tú puedes en ese momento a la persona que Él te está indicando. Solamente tenemos que ser sensibles a su palabra, a la voz, y nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu. Amén. Dios le bendiga por su testimonio. Amén. Amén. Pastor, si tiene que salir, déjeme saber para despedir. Sí, tengo que ahorita Tiene el irme, compromiso que pero me... si tiene algún otro comentario, otra pregunta. 25 minutos, sí. Amén. Parece que no tienen pregunta. El pastor Joan va a continuar, pero antes de que él continúe con un tema que él tiene, vamos a despedir. Vamos a orar por la vida del pastor Andy, su familia, su esposa. Gracias. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por lo que tú has traído. Gracias porque de la manera que tú has usado al pastor hoy para compartir con nosotros tus palabras, Señor, que han sido bendecidas para cada uno. Las recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos su vida, su ministerio, Señor. Síguelo usando de gran manera, Padre, a él, a su esposa. Bendecimos la vida de ellos, Padre. Te lo pedimos, cúbrelo. Bendícelo, Padre, guíalo como tú lo estás haciendo. Cuida su salida, su entrada. Bendice su vida, Padre, siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Levantamos un clamor, que los ángeles siempre alrededor de ellos, Padre, cubriéndole con tu Santo Espíritu. Amén. Pastor, Amén. le llamo luego. Yo sé que usted me había dicho que tiene un compromiso. Hablamos más tarde Amén. o hablamos Dios mañana. me le bendiga. Dios le Cuídense. bendiga más. Bendiciones a Dios le todos. bendiga más. Bye. Ahorita vamos a continuar con un tema. El pastor Joan, y él tiene el tema. Adelante, mi querido hermano querido. Sí, bendiciones, una Hoy le vez vamos a dar más. el 2 por 1. Oh, gloria. Dios le bendiga mucho más a cada uno de ustedes. Siempre es una bendición estar por aquí, compartiendo la palabra, escuchando, aprendiendo de cada persona, cada pastor, cada evangelista que pasa por este estudio que nuestro querido hermano y primo Alex Dios ha puesto en su corazón para que todos los jueves estemos compartiendo. Y de verdad que esto es de gran bendición para todos nosotros. Hoy quiero hablar brevemente sobre la sal y tenemos como base bíblica el Evangelio de Mateo, el capítulo 5 de Mateo y su versículo 13. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Cuando nos referimos a la sal, específicamente cuando Jesús hace referencia sobre la sal, debemos de irnos al contexto cultural, al contexto histórico de aquel entonces en Palestina. Y cuando nosotros hacemos una comparación, ahora mismo la sal para cualquiera de nosotros es algo bastante común. Hoy en día yo creo que de los artículos de cocina, sin lugar a duda, creo que lo más barato para una persona cocinar y lo más común es la sal. Nada ahora mismo, nada, ningún condimento es tan barato como la sal. Alguien me corrige si no estoy hablando de lo cierto, pero hasta donde he visto, las veces que me ha tocado acompañar a mi esposa a hacer compras, veo que la sal es lo más barato que hay, lo más común. Pero sin embargo, aunque es lo más barato, es lo más imprescindible en una cocina, porque tú puedes cocinar sin salsa, tú puedes hacer cualquier comida sin pimienta, tú puedes cocinar cualquier cosa
sin cualquier otro condimento, pero cuando tú no le echas sal, es difícil de tú comértelo. Una comida desabrida, nadie quiere saber de esto. Pero sin embargo, vemos que aunque es algo muy común en nuestros días, en los tiempos de Cristo, allá en Palestina y en todo lo que se conocía como el mundo, la sal era un elemento de gran valor. Número uno, no era tan común como ahora. Y número dos, por sus propiedades, la sal era de gran estima y de gran valor. Número uno, la sal conserva. Recordemos que en aquel entonces no existía la nevera, no existía la electricidad. ¿Cómo entiende usted que aquellas personas conservaban un pescado? ¿Cómo conservaban ellos la carne? Para ellos poder conservar los alimentos, llámese las carnes, los pescados, era imprescindible la sal, tanto para preservar como para darle sabor a los alimentos. Y fíjense cómo aquí Jesús usa una metáfora. Recordemos que a Jesús le gustaba mucho usar las figuras retóricas para dar a entender verdades eternas al hombre. En este caso, Jesús utiliza la sal, diciéndole a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. O sea, si eso lo traspolamos a nuestro entonces, a nuestra época, Jesús nos diría a nosotros, a la iglesia, a su pueblo, a su cuerpo, de que nosotros somos los que preservamos el mundo. Nosotros somos los que le damos sentido, los que le damos sabor al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo así, pastor? Nosotros a través de nuestras acciones, a través de nuestro comportamiento, nosotros jugamos un papel importante dentro del evangelio porque nosotros modelamos el carácter, la conducta, el comportamiento de Jesús. Y esto es lo que le da sentido a todos los que están en nuestro alrededor, a todas las personas que no han conocido a Jesús. Cuando ellos ven nuestro comportamiento, cuando ellos ven nuestro carácter, cuando ellos ven nuestro caminar, ellos ven algo diferente y esto le da una esperanza, esto le da un sentido a la vida que ellos están viviendo, porque hay personas que cuando ellos ven la realidad del evangelio a través de nuestro testimonio, esto les da una esperanza, ellos ven que no todo está perdido. Por eso es que vemos que Jesús compara a la iglesia y se lo dice a sus discípulos, ustedes son los que preservan lo que está a su alrededor. Ustedes tienen la encomienda, tienen la responsabilidad de que ustedes son los que tienen que darle sabor, ustedes tienen que darle importancia, ustedes tienen que darle ese toque especial a la vida, a lo que es el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros llevamos un evangelio conforme a la palabra de Dios, eso nos convierte en sal. Fíjense que él dice, y si la sal pierde su sabor, ¿quién la podrá salar? ¿Qué nos quiere dejar dicho Jesús con esto? Él está hablando de nuestra esencia como creyentes. Él está hablando que si nosotros perdemos la esencia, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Hay una transformación en nuestra vida. Automáticamente se manifiesta en nosotros lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, cuando dice que era necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Entonces allí se da el nuevo nacimiento en nosotros, pasamos a ser una nueva criatura, como habla Pablo. He aquí, todas las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas ahora. Nosotros tenemos una nueva conducta, un nuevo pensamiento, un nuevo esquema mental que nos hace caminar, pensar y actuar de una manera diferente a cuando estábamos en el mundo. Pero ¿qué acontece? Allí entonces nosotros pasamos a ser sal. Pero si perdemos esa esencia, si resulta que yo vuelvo a mis andanzas de antes de yo estar en los caminos de Cristo, si resulta que yo vuelvo
a hacer las cosas que yo hacía antes de conocer a Cristo. Allí donde él dice, y si la sal perdiere su sabor, cuando nosotros perdemos la esencia, cuando perdemos la identidad de hijos de Dios. Hace un par de semanas hablábamos sobre los hijos de Dios. Es algo que nosotros tenemos que conservar. Tenemos una responsabilidad delante del mundo, que es la responsabilidad de demostrar, de revelar, de modelar el carácter de Cristo a los hombres, para que ellos vean la diferencia en nosotros, que sea marcada la diferencia entre los hombres que caminan en el mundo y los hombres que caminan conforme a la voluntad de Dios. Somos sal cuando nosotros pensamos diferente. Cuando nosotros empezamos a amar al prójimo, eso nos hace sal. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, cuando nosotros tenemos la suficiente humildad y sencillez de reconocer que hemos fallado y pedir perdón al que ofendimos, esto nos convierte en sal. Allí entonces que nosotros somos la sal del mundo. No es simplemente decir yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo soy la sal del mundo. ¿Qué tú estás haciendo para salar al mundo? ¿Qué tú estás haciendo para que donde tú estés haya un sabor diferente? Y nos damos cuenta cuando usted puede hacer el locrio de carne de cerdo, el mejor locrio del mundo con el mejor sazón. Y si se te olvidó echarle la sal, nadie se lo va a comer. Nadie le va a encontrar sabor, nadie, eso no va a tener ningún gusto. Pero cuando nosotros como creyentes dentro del mundo actuamos conforme a los preceptos de Dios, cuando imitamos las acciones de Cristo, esto nos convierte en sal, porque nosotros entonces, en el lugar donde estamos plantados, le vamos a dar sentido. Y te voy a decir algo, hay más personas observándote de la que tú te imaginas. Nosotros tenemos personas a nuestro alrededor observando nuestro comportamiento, observando nuestras palabras, de hecho, nuestras actitudes. Mucho más personas de lo que usted y yo nos imaginamos, señores, que están pendientes a lo que hacemos, a lo que hablamos, a cómo nos comportamos, porque ellos están esperando en nosotros un proceder diferente al resto de las personas. Ellos están esperando en nosotros una conducta ejemplar, porque cuando cometemos un error, lo primero que dice, mira, ¿y esto qué es cristiano? Entonces, donde tú te das cuenta que personas que tú pensabas que nunca te habían tomado en cuenta, ellos eran tus seguidores, aunque nunca te han dado un view, aunque nunca han dado un like en las redes sociales, pero en la vida real son tus seguidores, te están siguiendo cada paso que tú das, cada palabra que tú dices, cada acción que tú haces, están ahí pendientes de ti, mirando en qué tú fallas o las cosas que tú haces bien. Porque tenemos, como dice el escritor de los Hebreos, una multitud, una nube de testigos a nuestro alrededor, esperando en nosotros un comportamiento ejemplar. Ellos están esperando una conducta digna de imitar. Puede ser la persona con el historial más negro de tu sector, de tu barrio, de tu ciudad. Un ex narcotraficante, una ex prostituta, pero cuando está en los caminos del Señor, tú estás esperando un comportamiento ejemplar. Entonces, esto es lo que nos hace sal. Esto es lo que hace que nosotros le demos un sentido incluso a lo que están a nuestro alrededor. Cuando usted llega a un lugar, está todo el mundo con el rostro para abajo, personas irritadas y tú llegas con una sonrisa. Dios le bendiga, ¿cómo están ustedes? Cristo les ama. Ahí mismo tú echaste una pizca de sal a ese plato que estaba desabrido. Allí no había sentido, no había razón de ser, no había esperanza. Y tú llegaste con una palabra de aliento, las cosas empiezan a cambiar inmediatamente. Cuando una persona que no tiene esperanza, una persona
que su vida perdió sentido, una persona que está frustrada por un proceso, por una situación, y tú te la acercas y le das una palabra, tú empiezas a echarle esa pizca de sal que le da sabor a su vida. Tú empiezas a echarle esa pizca de sal que va a preservar vida. Bendito sea el nombre del Señor, porque le decía un principio también que una de las propiedades que tiene la sal es que preserva. Aleluya. Esa es una de las propiedades de la sal, una de las cosas que nosotros tenemos, que nosotros estamos llamados para preservar vidas. Nosotros estamos llamados para preservar el ánimo y la fe de las personas. Por eso es que el creyente no puede tener un lenguaje negativo. Nosotros tenemos que hablar cosas positivas. Y no estoy hablando de una super fe, estoy hablando de un lenguaje de fe, un lenguaje del reino. Da pena que muchas veces tú escuchas cristianos quejándose de la vida, quejándose del gobierno, quejándose de la situación. Mi hermano, usted no depende de que si ahí está Clinton o está Obama o si está, ¿cómo se llama el actual? Donald Trump. Donald Trump. Usted no depende de eso, varón. Su bendición no depende del gobierno. Eva, tu bendición ni siquiera depende del empleo que tú tienes, no depende del título que tú tengas universitario. Tu bendición viene de Jehová de los ejércitos. Tu bendición viene del cielo. Por eso es que tu lenguaje no puede ser el lenguaje de la tierra. Así es. Hello, y no es que nosotros vamos a vivir desconectados ignorando la realidad. Lo que pasa es que mi realidad no se va a condicionar a lo que yo estoy viviendo. Mi realidad tiene que acondicionarse a lo que Dios dijo de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Mi realidad se acondiciona a lo que dice la palabra de Dios, no a la condición que está en mi entorno, no al gobierno actual, no a la crisis actual, no a la pandemia. Mi realidad está escrita en el cielo, está diseñada por un Dios todopoderoso. Pastor, yo creo que eso tiene muchas veces que ver de lo que estaba hablando el pastor Andy ahorita. Es que a veces vemos muchos cristianos que nos cuesta conocernos a nosotros mismos y saber cuál es nuestra identidad. Y yo creo que Así, cuando eso sucede en nosotros, que no sabemos quiénes somos todavía, por eso que tenemos también tanta batalla. Porque a veces nosotros mismos, al no saber quiénes somos, dudamos de lo que somos. amén. Efectivamente, como hablábamos la semana pasada, fue la antipasada, que traje el estudio sobre la identidad de los hijos de Dios. Hablamos de la identidad de los hijos de Dios. Si tú no sabes quién tú eres, tú puedes ser el hijo del presidente, pero si tú lo desconoces, tú vas a andar como un pordiosero, como un mendigo en la calle, dando pena, pidiendo peseta en la calle. Y puse el ejemplo de la historia, una historia muy particular de la mayoría de la telenovela, que siempre la que comienza siendo la sirvienta, la que se lleva toda la galleta y los bofetones que se pierden, viene a caer en la cara de ella. Todas las mujeres le quitan los novios, le quitan el marido, la humillan, la que más llora. Y al final resulta que era la nieta de la multimillonaria de la novela. Pasó una vida de desgracia, una vida entera de abuso, de humillación, de pena, de lloro, y resultaba que era la dueña de todos los cuartos del mundo, que era la nieta, la heredera de una fortuna enorme. Pero ¿qué pasa? Ella desconocía quién era. Eso sucede. Tú puedes ser, somos hijos de Dios, pero si tú no entiendes el concepto de lo que es ser hijo de Dios, tú no vas a disfrutar de los beneficios de ser un hijo de Dios. Vas a andar dando lástima, vas a estar quejándote todo el tiempo porque desconoce la autoridad que hay en ti a través de Cristo Jesús. Hablábamos de Romanos 14 cuando dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, tu mente no está
pensando de que la inflación, de que si gana Donald Trump o si gana Obama, tú lo que estás pensando en lo que Dios dijo de ti. Yo soy portador de una promesa de Dios. Yo cargo propósito. Yo porto una palabra de parte de Dios. Lo que Dios dijo de mí se va a cumplir. Tu mente está enfocada en eso, varón, y tú caminas sobre esa palabra. Y ese pensamiento va a romper en el mundo espiritual y va a hacer que bendiciones se desaten sobre tu vida. Me gusta siempre amo el ejemplo de Isaac. Dios bendijo a Isaac en el momento que más hambre hubo sobre la tierra. Dice la palabra que en medio del desierto el hombre sembró y cosechó al 100 por 1. ¿Por qué? Porque creyó en una palabra que Dios le dijo: no desciende de Egipto, quédate aquí en Gerar, que aquí yo te voy a bendecir. El hombre no se puso a mirar que estaba en un desierto. El hombre no se puso a mirar la sequía que había. El hombre no se puso a pensar, pero en Egipto es que están los trabajos ahora mismo. Allí es que están los dólares. Miren, no, Allí es que está todo. Dios me dijo que me quedara aquí, que aquí Él me iba a bendecir y aquí yo voy a sembrar. Ahí sembró y ahí Dios lo bendijo. Pensó en un diseño que ya Dios tenía, se enfocó en lo que Dios dijo de él. Identidad. Eso es lo que te hace a ti ser sal cuando tú caminas por encima de una palabra que Dios dijo de ti. Cuando tú estás seguro de quién tú eres y de lo que tú portas. Ojo con esto. Cuando tú sabes que Dios te llamó con propósito, que tú aceptaste a Cristo y que el Espíritu Santo hace morada en ti, esto te hace una persona sobrenatural porque tu mente se abre. El noema tuyo, que es la parte espiritual, el pensamiento espiritual, se abre y tú empiezas entonces a tener una comunión con el Espíritu Santo y a recibir revelación a través de la palabra de Dios. Esto que hace, eleva tu fe a otro nivel y ya tú tienes una expectativa diferente a todo el mundo. Mientras los demás andan en el mundo aburridos, andan deprimidos, andan con estrés, acabando con su vida, cayendo en depresión, tú tienes una mente optimista, tú tienes una mente positiva, tú estás preservando vida, tú eres el hombre que cuando llega y encuentra a tu compañero de trabajo deprimido, tú le dices: manito, yo te en control, no te preocupes, ven que voy a orar por ti para que se te abran puertas, ven, no te preocupes que tu matrimonio no va a fracasar, vamos a orar, ven, vamos a deshacer los planes del diablo en el mundo espiritual, voy a orar por tu matrimonio, vamos a orar por ese hijo tuyo que está en la droga. Tú eres la sal, mi hermano. Tú eres el que preserva, tú eres el que le da sabor a la vida, tú eres quien porta una palabra y tienes que transmitirla para causar un efecto en el mundo espiritual, para levantar al que está caído, para darle fuerza al oprimido, para libertar a los cautivos y para darle esperanza a aquellos que están en la vida ya desahuciados espiritualmente y mentalmente hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Excúseme, tengo una batalla ahí con Amén, el amén. perro. Parece que se metió un gato en el patio. Ay, Aleluya. Me ponen en batalla, me desconcentran. Pero mis hermanos, a esto es que hemos sido llamados. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestro rol como iglesia, como cuerpo de Cristo. Si nos desenfocamos, si nosotros perdemos la vista, nos vamos a encontrar entonces perdiendo el tiempo. Nos vamos a encontrar que no vamos a estar realizando el sueño de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos vamos a detener viendo las cosas exteriores, viendo las cosas superficiales, viendo las cosas de fuera. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios ha dicho de nosotros y cumplir con nuestro llamado, cumplir con nuestro rol. No podemos quedarnos callados ante nada ni nadie. Tenemos que tener ese lenguaje positivo siempre, ese lenguaje de fe. Llevarle una palabra de esperanza, señores. El mundo se está cayendo a pedazos, señores. La gente ha perdido toda esperanza. La gente ha perdido la fe. La gente nada más están viendo crimen, robo, atraco, muerte, pandemia, enfermedades, corrupción, crisis, precio alto.
y todo esto está envolviendo a la gente y el mundo está envuelto en un caos mental. Hoy como nunca se están viendo los más altos niveles, señores, de gente en depresión, con enfermedades mentales, atacando a la gente suicidándose por la desesperación, por la desesperanza. Y nosotros estamos llamados a llevar una palabra de esperanza a esa gente que han perdido toda la fe. Esa gente que entiende que ya su problema no tiene solución. Esa gente que ve un mundo perdido. No está perdido todo, todo no se ha perdido. Hay un remanente como Dios le dijo, ahorita alguien hablaba sobre Elías, que Elías deseó la muerte. Elías pasó por un cuadro depresivo, porque hay una cosa, el cristiano no cae en depresión, el cristiano pasa por un cuadro depresivo. Si en un momento determinado usted ha pasado por un cuadro depresivo, usted no pecó por eso, mi hermano. Porque es que hay momentos que uno se abruma por ciertas cosas, pero ¿qué sucede? Dios siempre está ahí para levantarnos y para alentarnos. Fíjense que cuando Elías está pasando por esa situación, viene palabra de Dios. Elías, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué pasa? Señor, tuve miedo y me escondí, porque todos los profetas tuyos lo mataron. ¿Quién te dijo que tú eres el único? Yo tengo 700 todavía que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Siempre llegará la palabra de Dios puntual y te va a levantar, te va a alentar. Cuando tú te sientes que te está cayendo, siempre Dios va a poner a alguien que te va a dar una palabra para levantarte. Pero asimismo nosotros tenemos que seguir más para adelante, levantando personas, trayendo una palabra de esperanza, de fe, transmitiéndole a las personas cuánto Dios nos ama, cuán importantes son para Dios. Y esto es lo que hará que nosotros preservemos vida. Cuando tú te conviertes en un embajador de Cristo, cuando tú eres una embajadora del Señor a través de tus acciones y de tu palabra, porque a veces nosotros predicamos, señores, sin abrir la boca. Así es. Le decía ahorita que hay personas observando cada paso nuestro, cada palabra, cada actitud, cada accionar nuestro, mucho más personas de las que nosotros nos imaginamos, están ahí observándonos a nosotros, esperando cómo nosotros vamos a reaccionar ante ciertas situaciones. Y esas son las personas que nos van a juzgar a nosotros, nos van a juzgar, van a decir, mira, y he convertido, hizo tal cosa. Por así mismo van a decir, óyeme, ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Así es. Porque mira, tal cosa, fulano lo ofendió y él no le hizo caso, lo bendijo. Fulano le ha hecho la vida imposible, él siempre con el mismo amor. Ese hombre yo nunca lo he escuchado quejándose. Siempre tiene una palabra, siempre tiene una sonrisa, siempre está dándonos aliento. Siempre está, señores, vamos a orar, venga, vamos a orar antes de comenzar a trabajar aquí en la oficina, vamos a hacer una oración. Eso es lo que marca la diferencia, señores. A eso se refería a Cristo cuando dijo que nosotros somos la sal. La sal es lo que le da sentido, lo que le da sabor a todo alimento y a la vez preserva. La sal conserva por tiempo. Tú coges cualquier pedazo de carne y lo forras de sal, lo llena de sal. ¿Y qué hace la sal? La sal absorbe toda la humedad y esa carne dura años, años preservada y no se descompone, no se pudre. La sal conserva. Eso somos nosotros en el mundo. Hemos sido llamados a ser sal, a preservar. ¿Cómo? A través de una palabra, a través de nuestras acciones, revelando, mostrando y modelándole a Cristo al mundo para que vean un Cristo vivo, lleno de amor y lleno de misericordia a través de nosotros. Así que Dios les bendiga a mis hermanos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, una aportación. Adelante, que esto iba a ser breve. Esto era para que no se quedaran con mucha hambre, para darle un poquito más. Así que el jueves que viene continuamos con el tema, pero era unos 30 minutos que el pastor Joan. Amado, ¿qué dice Primera de Pedro 2:9? ¿Quién lo puede leer ahí, por favor? Si alguien lo puede leer. Kelvin, Elías, Marlene, César, Valentina, Luis. Amén.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿Por quién somos escogidos? por Dios. Nosotros no somos cualquier cosa, varón. Amén. Nosotros no Así es. somos cualquier cosa. Y ahí es donde nosotros debemos saber quiénes somos nosotros. Somos escogidos por Dios. Gloria a Dios. Linaje escogido. Somos escogidos. Es que, mire, varón, yo digo, yo ando caminando, yo ando abierto ya. Yo soy hijo de Dios. Yo no estoy en la tiniebla, yo estoy en la luz. Yo privo de lo que Dios a mí me ha dado. Amén. Así Yo es. por eso camino firme, yo por eso camino, mire, con mi cabeza en alto. Honestamente, de lo que tú estabas hablando ahorita, de guerra, de rumores, de esto, nada de eso a mí me mortifica, nada de eso. La Biblia es el único periódico que se adelanta a los tiempos. Tú quieres saber la noticia mañana, léela hoy en la Biblia. Simple y llanamente. Yo no sé por qué a veces nosotros nos mortificamos con Noticiero Univisión, con el otro, con esto, porque la Biblia ya lo dijo y escrito está. Así es. Todo lo que está pasando, si nosotros vamos a Mateo 24, ahí escrito está. No sé por qué nosotros nos alteramos, nos mortificamos, nos asustamos. ¿Y qué va a pasar? Que Rusia, que... Todo eso está escrito en la Biblia, mis hermanos. Definitivamente que sí. El reino está sufriendo ¿de qué? Violencia. Y nosotros debemos ser violentos también para arrebatar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si nos quedamos tranquilitos, otros no lo van a arrebatar. Nosotros tenemos que mover los pies. A veces No nosotros son, no no nos son los queremos levantar. pasivos, son los violentos. Hay veces que a las 3 de la mañana, bueno, ya no me voy a despertar ahora. Tenemos que levantarnos, orar, tenemos que ayunar, tenemos que hacer silicio, tenemos que luchar y batallar por lo que Dios nos ha dado, porque también Él ha hecho su parte, pero a nosotros nos toca la otra. A veces nosotros queremos dejarle toda la carga al Señor y la de nosotros, ¿quién nos la va a cargar? Así es. Así que mis hermanos, les exhorto que el reino está ahí, Él nos lo ha entregado, hay que arrebatarlo. Si alguien tiene una aportación, una pregunta para ir concluyendo, ya nos quedan 5 minutos para cerrar, porque hoy fue Amén. overtime. Yo quiero pedir una oración por República Dominicana, por el tema que está causando tanta aflicción, que es el tema de las muertes. Muchos hombres asesinando a sus mujeres y luego asesinándose ellos. Yo quiero pedir una oración por eso, para que el Señor nos ayude en este proceso y mande sus ángeles a que lave los ojos de esas personas que están metidas en ese momento de oscuridad y son tentados por el maligno, para que lleguen a hacer eso y luego terminen quitando su vida y dejando tantos corazones heridos y sus almas también. Entonces, me gustaría que el pastor o alguien que desee hacerlo, pues me ayude con esa petición. Gracias. Amén. ¿Alguien más tiene alguna petición o una aportación? Amén. Yo sé que a veces nosotros nos preguntamos, pastor, y para que me colabore ahí, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando Dios no está hablando? Eso es algo que ahorita escuché a Marlene hablando de eso. Y yo pasé por ese proceso al principio, cuando yo vine a los caminos del Señor. Una vez, yo no sé si le comenté, si le dije este testimonio en una iglesia, estábamos buscando iglesia y el Señor me estaba hablando, pero yo desconocía de la voz de Cristo en ese momento. Yo no sabía. Yo no sabía si eran mis emociones, si era Satanás, Dios lo reprenda, o era Dios que me estaba hablando en ese momento. Hasta que ya
gracias a Dios, a Él, he podido entender y he podido aprender a discernir la voz de Él. Y una de las cosas que cuando Dios no está hablando, Dios te da paz, Dios no te altera. Cuando Dios te está hablando, a veces como a ti te sucede, Marlene, tú lloras, pero tú lloras por la misma alegría que Él te causa. Amén, sí es. Eso sucede, tú te emocionas y tú lloras. Muchas veces, muchas personas les sucede que están orando y están llorando, pero es por la misma presencia del Espíritu Santo. Eso te lo causa el Espíritu Santo cuando está en ti, cuando está obrando en ti, cuando está cambiando algo en ti. Tú sientes tantas emociones que tú lloras en su presencia y hay veces que uno no puede darse cuenta hablando carnalmente de lo que es, pero cuando tú estás metido en la presencia, tú te das cuenta rapidito que es el Espíritu Santo que está obrando en ti. Dios te da calma, Dios te da paz, Dios no te da tormento. Y eso tú puedes dar cuenta cuando es Dios que te está hablando. Amén. Efectivamente, así es. Tú tienes una seguridad y una certeza. Se te va toda duda cuando es Dios que te está hablando. Toda. Toda la duda se dispersa. Tú no te quedas con duda y no sin preocupación y tú tienes una convicción y algo sobrenatural, literalmente. Así es. Nunca que Dios te habla, tú tienes la duda o miedo, porque que la palabra de Dios te da paz, como tú dices ahorita, y te da seguridad. Y tú actúas con una convicción que tú mismo te quedas convencido. Nada ni nadie te saca de eso. Cuando tú sabes que Dios te habló, que Dios te dio una palabra, Ujú. hay que ser hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay personas a veces que sus emociones, su carne le habla, ellos dicen, Dios me dijo sin Dios haber dicho. Estamos viendo ahora mismo muchos profetas o pseudos profetas diciendo Dios dijo cuando Dios no ha dicho. Y esto ha causado muchos problemas dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo, justamente por una emoción de una persona que quizás un día Dios lo usó con una profecía y ya se autodenomina profeta. Nunca Dios te va a decir algo que vaya en contra de su palabra. Nunca Dios te va a decir algo que va a chocar con el propósito o con los preceptos que ya Dios ha establecido. Así es. Es otro de los filtros que nosotros tenemos que utilizar. Dios me dijo esto, choca con la palabra, es bíblico. Si choca con una base bíblica, con un fundamento bíblico, no te habló Dios. O te habló el enemigo o te habló tus emociones, tu carne. Recordemos que Pablo dijo que en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Son espíritus de adivinación, Señor. Te va a ver gente profetizando y hablando ciencia, pero no el Espíritu Santo que está obrando. Son espíritus de adivinación que están manifestándose a través de personas que le abrieron puerta al enemigo. Así es. Entonces hay que tener, por eso hay que pedirle a Dios siempre el discernimiento de estas cosas. Hay que tener mucho cuidado con esto. No todas las manifestaciones que parecen de Dios provienen de Dios. Y eso hay que saberlo discernir. En una campaña que nosotros dimos ahora en febrero, bueno, ustedes la vieron, la mayoría de esa campaña fue con el pastor Henderson. En una ocasión había una señora una mujer llevó a su mamá para que oraran por ella y la mujer empezó a hablar en lengua y a danzar. Y yo le dije a Pamela, a mi hija, dije, Pamela, mira cómo una metresa habla en lengua ahí. Mira, Pamela que está aquí sentada al lado mío. Ella se quedó mirándome. ¿Cómo así? Mira, los demonios hablan lengua. Esa es una metresa que está ahí hablando lengua y danzando. Obsérvala para que aprenda, para que vea. Y efectivamente, cuando el pastor hizo así que reprendió, se manifestó un demonio. Entonces, el que no tiene discernimiento, ve y dice, wow, esa mujer está llena del Espíritu Santo. Ay, santo. La mujer está danzando, pero hablando lengua, rabasaya, mira, prendí en fuego. Una metresa manifestándose, varón. Espíritus engañadores.
Así es. Si tú no tienes el espíritu, si tú no tienes el discernimiento, hasta viene y te impone la mano y te ministra. El diablo ministrándote y transfiriéndote espíritu raro, influencia rara. Hay que tener discernimiento con eso. Gracias, amor. Amén, amén. Si alguien más tiene una petición o una Amén. aportación, adelante. Yo tengo una petición también. Me uno a lo que dijo la hermana, orar sobre los feminicidios y también que nos unamos a orar por la juventud que está haciendo delincuencia en Santo Domingo, que eso está triste realmente. Tantos jóvenes que están vacíos, falta de que Dios se encuentre con ellos, que ellos encuentren a Dios. Y también tengo una petición de una pareja que la esposa está interna y tiene un dolor de cabeza de hace 2 o 3 días, está en Sedimar, en el Santo Domingo, y no le encuentran el caso de lo que tiene para que el Señor haga su obra sobre ella. Ella es cristiana también. Amén. Ella se llama Rosa Zorrilla. Rosa Zorrilla. Santo eres Dios. Amén. ¿Alguien más? Mi hermano Arturo, que se acaba de conectar por ahí. Dios te bendiga más. Bueno, vamos a orar por esas peticiones. Alex, permiso. La oración por Mayerlin Ramos, Oración por Mayelin. que ya hemos orado por ella anteriormente. Pastor, oración por Mayelin. Oración por Rosa. Y la oración por los feminicidios que están ocurriendo en nuestro país. Vamos a levantar un clamor, a pedirle al Señor que sea Él enviando sus ángeles. Y les invito a mis hermanos, nosotros tenemos un grupo donde estamos orando a las 3 de la mañana. Bueno, son las 6 de la mañana en República Dominicana, aquí son las 3. Y estamos orando, los que se quieran unir, me pueden escribir para mandarle el link para que se puedan unir a la oración en las peticiones que tenemos a las 3 de la mañana. Amén, pastor, adelante. Gloria al nombre del Señor. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque sabemos que grande es tu misericordia. Señor, y conociendo lo misericordioso que tú eres, Padre, nos unimos ahora en clamor e intercesión por nuestra nación, Padre, especialmente pidiéndote, Señor, por la ola de criminalidad que se ha levantado, Padre, por todos esos feminicidios que están aconteciendo, por los suicidios, Padre Santo. Señor, por la corrupción que se ha levantado, Padre, todo lo que está afectando a esta nación. Intercedemos por nuestro país en este momento. Intercedemos por la República Dominicana, Padre Santo. Rompe las cadenas, Padre amado. Señor, que se deshaga todos los planes del diablo en contra de esta nación. Y declaramos, Señor, que tú empiezas a transformar las vidas. Señor, que tú empiezas a obrar en cada corazón para que esta nación se vuelva a ti, Padre amado. Perdona, Señor, los pecados de esta tierra. Perdona los pecados de esta nación, Padre Santo. Intercedemos a favor de la República Dominicana, Señor. Oh, Padre Santo, perdona, Dios mío, los pecados de este pueblo, Padre. Intercedemos en este momento, Padre. Vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, Padre Santo. Rompe las cadenas, Padre. Señor, donde quiera que haya en este momento un hombre pensando, planificando, Señor, en asesinar a su esposa, Padre. Turba sus planes en este momento. Donde quiera que haya un joven, Señor, planificando un atraco, turba su mente, turba sus planes ahora, Padre. Turba todo plan del diablo. Donde quiera que haya un altar levantándose, Padre. Tumba los altares ahora, Padre. Señor, apaga las velas, Padre. Tumba los cuadros. Cancelamos todo plan del diablo en contra de esta nación en el nombre de Jesús. Padre Santo, Dios mío, que se sigan levantando hombres y mujeres a interceder, Padre. Deshacemos todo plan del diablo ahora, Padre. Ese espíritu de muerte, ese demonio de muerte, de feminicidio que se ha levantado, Padre, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, le ponemos un límite en el mundo espiritual a todo espíritu de muerte, Padre.
tú obrando. Oh, en el nombre de Jesús, mira a todos esos jóvenes que están cayendo abatidos por la policía, Señor. Esos jóvenes que andan atracando, que están en los puntos de droga, Padre. Ten Oh, misericordia de ellos. aleluya. Intercedemos, Padre, por ellos. Oh, Transforma esa siempre vida, ese Padre. lugar, Rompe la Padre. cadena, libértalo de toda atadura del Oh, diablo, te lo Padre pedimos, Santo. Espíritu Santo, te lo pedimos. Señor, te presentamos a Rosa, te presentamos a Mayelin, Padre Santo. Tú sabes el proceso que están pasando, Dios. Intercedemos por ellas en A tu este mano, momento. Te sí, pido, Señor, por cada persona que está enferma. ella Señor, está sin importar la guarda, enfermedad, los familiares nuestros que están quejados de salud. Mira a mi hermana Kenia, Padre Santo. Ellos están en tus manos, Padre amado. Declaramos un milagro de sanidad, Padre. Echamos fuera todo espíritu hecho de está enfermedad por en tu el nombre palabra, de hecho Jesús. está. Declaramos sanidad, Espíritu Padre. Santo, hecho está Señor, en tu nombre. Padre, que en el proceso que tú has permitido que ellos estén pasando, ellos salgan airosos, que Oh, vean tu Espíritu mano poderosa obrando a su Santo, favor Padre, en tu y que ellos nombre. vean, Señor, la victoria a través de Cristo Jesús. Declaramos Declaro fortaleza sobre cada uno de los hermanos que están en el nombre de conectados, Cristo Padre. Jesús. Señor, todo el que ha sacado de su Oh, tiempo, Dios Espíritu mío, y Santo. se ha conectado en este grupo, Padre, fortalécele. Padre Santo, eleva su Pedimos, fe, Espíritu Padre Santo, amado. te lo Señor, pedimos. el que esté pasando por un Dale proceso, el dale la amor, fuerza. Padre. No lo saque del proceso, Señor. Dale la Ángeles, fuerza para que ángeles, ellos Padre. salgan airosos, Dios mío. Que Sí, te pasen con 100 esa prueba, Dios mío. Trae discernimiento espiritual a tu pueblo, Dios mío. Trae acompañados sabiduría, Padre ángeles amado. alrededor de cada Bendito uno, sea tu Padre. nombre. Te lo pedimos. Fortalece espiritual, Señor. Mira a los nuevos creyentes, Padre. Te pido por ellos, Señor. Salud, Padre. Fortalécele, Dios mío. Bendice. Fortalécele, Padre Santo. Fortalece Líder, a Ángel. Dale opera, sabiduría, Padre. Padre. Afirma sus pasos, Te Señor. pedimos, Y todo Señor. aquello nuevo creyente, Padre Santo, afírmalo en tu camino, Dios. Señor. Padre Santo, que ellos puedan avanzar, caminar, crecer, tanto en fe como en sabiduría, en unción y revelación de tu palabra, para que sea un instrumento tuyo. Bendito sea tu nombre, Oh, te lo Padre. Yo pedimos, cubro a Señor. Y Oscar en este declaramos que momento, hecho Padre. está Señor, yo cubro a tu Kelvin, palabra, yo cubro a Padre. Scarlett, Padre Santo, a Carolina, a Herminio, a Marlene, Padre, a Ángel, a César, Padre, a Javi, a Elsie, a Mariela, Padre, todo está en tus manos. Mira a Valentina, Padre Santo, y todos los hermanos, Padre amado, que se conectaron. Lo Te bendecimos pedimos en con el toda nombre de bendición del Cristo. cielo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Te Señor. Amén. declaramos que hecho está por tu palabra, Señor. Aleluya. Hecho está. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios le Gracias, bendiga a Padre. cada uno de ustedes. La paz de Cristo sea con Amén. cada uno, mis hermanos. Nos vemos el próximo jueves y para los que quieren interceder en la oración me pueden escribir por WhatsApp porque todos lo tienen para mandar. Amén. Dios le bendiga, Mateo. Dios le bendiga. Amén, amén. Que tengan buenas noches todos. Buenas noches. Bendiciones a todos. Un abrazo. Amén. Bendiciones, gracias. Yo antes llamo. Bendiciones, buenas Amén. Buenas noches. Ok. Gracias. Bye, bye. Ariela, Dios te bendiga. Bye. Kelvin, Dios te bendiga. Carolina, Ángel, Dios le bendiga a cada uno. Lo demás, Arturo,